Mis padres me echaron de casa durante la secundaria debido a un feo rumor que nunca fue verdad. Años después, me ven en la televisión y me llaman con sus demandas. Soy una mujer de 28 años con un hermano gemelo. Al crecer, mi hermano gemelo y yo experimentamos tratamientos muy diferentes por parte de nuestros padres. Mis padres parecían genuinamente convencidos, por alguna razón, de que mi hermano estaba destinado a la grandeza, mientras que yo era la llamada oveja negra, simplemente porque estaba más interesada en jugar deportes o hacer nuevos amigos que en estudiar. Constantemente nos comparaban, lo cual era desmoralizante y afectaba mi autoestima desde una edad temprana. Como niña, tuve que presenciar cómo mi hermano tenía fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras a mí me trataban como una secundaria. Él a menudo tenía pijamadas con sus amigos, mientras a mí ni siquiera se me permitía invitar a mis amigos a nuestra casa. Para ser honesta, detestaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuela. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y ocasionalmente me deslizaba unos dólares para que pudiera darme algún gusto más tarde. Con el tiempo, este favoritismo descarado por mi hermano gemelo se transformó gradualmente en abuso emocional dirigido hacia mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que, sin importar cuánto lo intentara, nunca podía cumplir con sus expectativas de ser la hija perfecta. Aunque era buena en deportes, me prohibieron participar en actividades extracurriculares, ya que querían que me concentrara solo en estudiar, al igual que mi hermano. Fue frustrante y me sentía impotente como niña. Más tarde, en mi segundo año, me castigaron nuevamente, esta vez por tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho absolutamente nada malo, excepto que, como todos los adolescentes de mi edad, descargué esta aplicación para mantenerme conectada con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un gran crimen y una violación de su confianza, ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos. Se volvieron locos conmigo, tiraron todas mis cosas por la habitación, quitaron las puertas de mis bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Viendo a mis padres maltratarme de esta manera, mi hermano gemelo, en lugar de apoyarme, empeoró mi vida. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió aprovechar la situación en su beneficio. Adoptó un patrón de mentir sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para salir impune de todo. Si él robaba algo, fácilmente cargaba la culpa sobre mí, y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras de buena gana. Me menospreciaba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de todo, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierta para hacer conexiones. Sin embargo, mi hermano gemelo luchaba socialmente y empezó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras él, como introvertido, se sentía incómodo. Esta envidia alcanzó su punto culminante durante nuestra fiesta de cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó para él en su cumpleaños. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en marcado contraste, mis amigos me llevaron a tomar helado y tuve un día maravilloso en general. Esto enfureció aún más a mi hermano, y para vengarse, comenzó a difundir rumores falsos en la escuela sobre mí, retratándome como una niña mimada. Falsamente le decía a todos que supuestamente lo estaba maltratando físicamente en casa, ya que nuestros padres lo amaban más. Sin que yo lo supiera, llevó las cosas a un nivel perturbador para fabricar pruebas, se golpeaba a sí mismo, infligiéndose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado a propósito. Al día siguiente, entraba con confianza a la escuela mostrando las lesiones autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia y inventaba historias cuando nuestros padres lo cuestionaban sobre las lesiones. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros empezaran a circular y hasta mis amigos comenzaron a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles, amigos que antes charlaban conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes y las invitaciones a reuniones grupales se volvieron más escasas. Era como si un interruptor se hubiera encendido y la gente dudaba en asociarse con la supuestamente consentida chica acusada de violencia. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amiga por qué las cosas habían cambiado entre nosotros. Ella reveló cómo mi hermano gemelo había estado difundiendo rumores sobre mí, detallando las mentiras que le había contado a todos, acusándome de cosas que nunca hice. Quedé impactada al escuchar sus palabras, el sentimiento fue una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo debajo de mí se desmoronara. Mi hermano, alguien con quien crecí, estaba propagando mentiras sobre mí, acusándome de cosas que ni siquiera podría imaginar hacer.
Fue una traición que cortó profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y un corazón pesado. Ese día, después de la escuela, confronté a mi hermano, pero él optó por ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero me miró con desdén y me dijo que merecía pudrirme sola. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y comportamiento empezaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermano en lugar de a mí. El aislamiento picaba, especialmente porque siempre había estado abierta a hacer amigos. Sentía que las mentiras llenas de celos de mi hermano estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Los maestros también empezaron a escuchar los rumores, fue una experiencia real, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde mi verdadero yo era eclipsado por las maliciosas historias tejidas por mi propio gemelo. Las mentiras habían trascendido más allá del simple chisme adolescente, ahora estaban moldeando cómo la gente realmente me percibía. La desagradable rumor llegó rápidamente a oídos de mi director y luego mi peor pesadilla se hizo realidad. El director me llamó inmediatamente, a mí y a mi hermano, así como a nuestros padres, para discutir estos presuntos rumores. Me senté allí, con el corazón latiendo fuerte, mientras el director exigía la verdad. Esperaba que mi hermano finalmente confesara, pero en cambio, reafirmó las mentiras. Le dijo directamente al director que sí, los rumores eran ciertos, y me pintó como una matona que lo golpeaba cuando nuestros padres no estaban presentes. No podía creerlo, el shock me invadió mientras mi hermano seguía con esta historia retorcida sobre cómo estaba enojada con él por recibir más amor de nuestros padres. Eran todas mentiras, pero él se aferraba a su historia como si estuviera pegada con pegamento. Mi madre empezó a llorar al escuchar la historia de mi hermano, aferrándose a él como si fuera algún tipo de héroe. Mi papá intentó consolar a mi hermano, diciéndole que era valiente hablar y que se aseguraría de que nada malo le sucediera. Después de ese día, intenté defenderme, suplicándole al director que todo era inventado. Me sentía como si estuviera ahogándome en un mar de acusaciones, tratando desesperadamente de nadar hacia la superficie, pero mi hermano continuaba insistiendo, afirmando que yo era esta persona violenta y enojada que desquitaba sus frustraciones con él todos los días. Las lágrimas de mi mamá no dejaban de caer mientras se aferraba a mi hermano, lanzándome miradas acusadoras. Era como luchar contra un muro de creencia en la historia inventada de mi hermano. El director me reprendió severamente, diciendo que la escuela no toleraba el acoso y que estas eran razones suficientes para suspenderme. Le supliqué que no me suspendiera, pero él negó con la cabeza, diciendo que no podía simplemente dejarlo pasar. Le rogué con lágrimas en los ojos, tratando de decirle que no le hice nada a mi hermano. El director me dijo firmemente que sería suspendida por 10 días para que los demás vieran esto como un ejemplo de nunca acosar a nadie. Me golpeó duro y comencé a llorar aún más, prácticamente rogándole que reconsiderara. Mis padres, enojados y avergonzados por toda la situación, me sacaron de la oficina del director. No quería irme, quería argumentar mi caso y hacerles entender, pero no querían saber nada de eso. Salimos de la escuela con mi corazón cargado de frustración y humillación. Cuando llegamos a casa, las cosas dieron un giro drástico. Mi papá comenzó a empacar mis cosas sin previo aviso. Estaba impactada, confundida y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Mi mamá le preguntó qué estaba haciendo, pero él simplemente gritó que no podía permitirme vivir en la misma casa que mi hermano. Estaba llorando, prácticamente de rodillas, suplicándole a mi hermano que dijera la verdad, pero él permaneció frío, sin conmoverse por mis emociones. Mi papá continuó empacando mis cosas y luego lanzó la maleta al vestíbulo. Me aferré a la pierna de mi papá, aún rogándole que no me echara. Era como una pesadilla que se desarrollaba. Me dijo que una matona como yo no merecía vivir en su casa y que pediría a su madre, mi abuela, que viniera a recogerme si ella quería hacerlo. Sentí que el mundo se desmoronaba debajo de mí. Permanecí allí, en shock, rodeada de mis pertenencias dispersas en el vestíbulo, expulsada de mi propio hogar. Finalmente, mi abuela apareció. Recogió todas mis cosas y me ayudó a colocarlas en el auto, asegurándose de que llevara puesto el cinturón de seguridad antes de dirigirse hacia la puerta principal de mis padres. Timbró el timbre y, cuando mi papá abrió la puerta, comenzó a gritarle por tratarme de esa manera. Con firme determinación, le advirtió que si alguna vez se acercaba a mí o intentaba contactarme nuevamente, no dudaría en involucrar a la policía o a los servicios de protección infantil, ya que lo que le había hecho a una niña como yo podría terminar llevándolo a la cárcel. Mi madre, intentando desviar la culpa, le dijo que era mi culpa, sin embargo, mi abuela no cedió. Mantuvo su postura,
defendiéndome y enfatizando que yo era solo una niña que no merecía ser tratada de manera tan despiadada. Fue la primera vez en mi vida que sentí lo poderosa que era mi abuela. No se acobardó ante mis padres y, a diferencia de lo que ellos creían, confió en mí. Eventualmente, nos fuimos, dejando atrás mi hogar, el único lugar en el que había crecido. No puedo comenzar a expresar con palabras lo indescriptible del dolor que sentí en ese momento. Recuerdo simplemente llorar en la cama y no comer nada, a pesar de cuánto me instó mi abuela. Le conté lo que mi hermano había hecho y ella también quedó sorprendida. Me aseguró que creía en mi versión de la historia y me alegré de tener al menos a una persona que estaba de mi lado. Cuando los 10 días de suspensión terminaron, la perspectiva de regresar a la escuela se sentía como entrar de nuevo en una guarida de leones. Al recorrer los pasillos familiares, los rostros de mis compañeros de clase hablaban volúmenes, juicio, susurros, miradas de reojo. El peso de las falsas acusaciones continuaba flotando en el aire. Mientras tanto, mi hermano me ignoraba descaradamente y actuaba como si no existiera. Se había hecho amigo de algunas personas que creían su versión de la historia y lo veían como la víctima de mis ataques. No importaba cuánto intentara contar mi versión de la historia a cualquiera, caía en oídos sordos. Me convertí en una marginada, marcada con una etiqueta injusta que se aferraba a mí como una sombra. No importaba a dónde fuera, ya fuera el aula, la cafetería o los pasillos, las miradas que se encontraban con las mías estaban llenas de desdén y desconfianza. Me convertí en una solitaria, manteniendo la cabeza baja, asistiendo a todas mis clases, almorzando sola en la cafetería y volviendo directo a casa. No tenía amigos y parecía que a casi nadie le importaba mi presencia. Durante todo esto, mis padres nunca llamaron para verificar cómo estaba. Mi abuela me recordaba constantemente que esto no era mi culpa y que eventualmente todo estaría bien. Me gradué de la secundaria con buenas calificaciones y estaba ansiosa por la universidad, donde esperaba tener una vida mejor. Fue solo cuando fui a la universidad que experimenté por primera vez lo que era la libertad. Nadie vigilaba por encima de mi hombro, nadie comparaba mis calificaciones y nadie intentaba competir conmigo. Conocí gente y formé amistades con individuos de mentalidad similar. A pesar de las cicatrices emocionales y físicas que había sufrido a lo largo de los años debido a mi familia y compañeros, me concentré en dejar todo atrás y disfrutar al máximo esta experiencia universitaria. Durante este tiempo, descubrí mi talento para la redacción de contenido. Siempre había querido ser escritora, pero no estaba segura de si sería sostenible a largo plazo. Por lo tanto, decidí abandonar mi sueño, pero para ganar dinero extra, decidí empezar a escribir como freelance. Me registré en varios sitios de freelances que me ayudaron a asegurar trabajos de clientes destacados. Así fue como comencé a construir lentamente un portafolio de mi trabajo a lo largo de la universidad. Mantuve este trabajo secundario y nunca le pedí un centavo a mis padres. Cuando me gradué de la universidad, en lugar de conseguir un trabajo corporativo, me di cuenta de que podía seguir la redacción de contenido como trabajo de tiempo completo. Me iba bastante bien gracias a los múltiples clientes y las relaciones profesionales a largo plazo que tenía con ellos, lo que me permitía participar en varios de sus proyectos. Tener una carrera legítima como freelance no solo me hizo financieramente independiente, sino que también me permitió viajar por el mundo como nómada digital. Viajar ayudó a sanarme del pasado, aunque definitivamente no fue fácil. Ahorré todo lo que pude y aposté por mí misma. A lo largo de los años, he visto mucho del mundo y aún me queda mucho por ver. La única persona que consideraba mi familia durante todo esto fue mi abuela, y la adoraba absolutamente. Se entristeció cuando me mudé, pero entendía que necesitaba ser independiente. A pesar de mi apretada agenda, me aseguraba de estar allí para ella siempre que pudiera. La visitaba los fines de semana, compartíamos comidas juntas o simplemente nos sentábamos en el porche inmersas en conversaciones que iban desde cuentos de la infancia hasta acontecimientos más recientes. Recientemente, terminé uno de los proyectos más importantes de mi carrera. No puedo mencionar la marca, pero tuve la suerte de escribir blogs y descripciones de productos para ellos. Después de terminar el proyecto, solicité al equipo con el que trabajé que me dejara reseñas positivas en mis sitios web, algo que estuvieron encantados de hacer. Luego tomé capturas de pantalla de algunas de sus reseñas para publicarlas en mi Instagram, sabiendo que trabajar con esta marca era algo importante. Como era de esperar, muchos otros redactores de contenido se pusieron en contacto para felicitarme por mi éxito profesional y compartieron mi historia para ayudar a difundir la palabra. Así es como empecé a recibir mensajes de desconocidos que también necesitaban ayuda con sus sitios web.
Mis parientes también se dieron cuenta de esto y algunos de ellos se comunicaron para felicitarme. Finalmente, fui contactada por mi director de la universidad. Después de ver que me iba tan bien, me pidió que viniera a la universidad para dar una charla a los estudiantes sobre cómo construir una carrera como redactor de contenido. Estaba bastante nerviosa, ya que no me va bien con la oratoria pública, pero decidí arriesgarme y acepté. Cuando me encontré frente a caras ansiosas compartiendo mis experiencias e ideas, sentí que mi vida había dado un giro completo. Hablé en mi discurso sobre las luchas que enfrenté y cómo trabajé duro para sostenerme a pesar de todos los días difíciles. Fue honestamente una experiencia muy gratificante empoderar a otros y contribuir al crecimiento de la comunidad de escritores. Algunos de mis clips comenzaron a volverse virales en grupos de Facebook y la gente razonaba con ellos. Se sintió bien ser finalmente reconocida por mi arduo trabajo. La semana pasada, me invitaron a hablar en un canal de noticias local, un programa sobre los beneficios de la redacción de contenido, y me invitaron a compartir mi viaje e ideas con sus espectadores. Estaba un poco nerviosa pero también emocionada por la oportunidad. Durante el programa, hablé sobre mis experiencias, la importancia de las reseñas de los clientes y cómo una simple publicación de aprecio puede abrir puertas a oportunidades increíbles. La oportunidad de llegar a una audiencia más amplia y inspirar a más individuos en el campo fue tanto humillante como emocionante. Cuando finalmente se transmitió, compartí algunos de estos clips en mi Instagram, también porque me sentía orgullosa de ser invitada a un programa de televisión. Así es como mis parientes y primos comenzaron a descubrir lo bien que me estaba yendo en mi carrera. Verás, mis padres nunca hablaban de mí con nadie, no tenían idea de que estaba trabajando con marcas populares y siendo invitada a programas de televisión. Así es como la noticia se propagó rápidamente dentro de mi familia. Supongo que esta entrevista en televisión finalmente llegó a los oídos de mis padres también, porque justo unos días después estaba trabajando en otro proyecto y tenía mi teléfono en silencio. Cuando terminé mi trabajo, revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, había 6 llamadas perdidas de mi mamá. Honestamente, me sorprendió ver su nombre en mi teléfono, ya que había pasado mucho tiempo desde que me llamó. Después de todos esos años de silencio, no podía entender por qué me estaba llamando. Dudé en llamarla de vuelta, pero lo hice y ella respondió de inmediato. Le pregunté si todo estaba bien y mi mamá comenzó a felicitarme. Mi papá, probablemente sentado allí con mamá, se unió a la conversación también. Empezó a preguntar sobre mi vida y bienestar y respondía sus preguntas sin mucha falla. No me pareció inusual hasta que empezaron a preguntar cuánto estaba ganando estos días. Les dije que eso no era asunto suyo, y mi papá respondió que éramos familia, así que no debería sentir vergüenza de decirles mis ingresos. Les dije que me iba bien financieramente. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a hablar de lo difícil que era su vida estos días y mis cejas se fruncieron en sospecha. Básicamente, así fue más o menos nuestra conversación. Ahora estamos jubilados, hemos querido renovar la casa desde hace tiempo, no está en la mejor forma, pero ya no tenemos ahorros, ¿sabes? Tu éxito nos ha dado esperanza después de ver tu entrevista en televisión hoy. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos pagando las renovaciones. Después de todo, somos una familia, no deberías dudar en compartir parte de tus ganancias con nosotros. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué me estás pidiendo dinero cuando ni siquiera has hablado conmigo en años? No sé qué los hizo decidirse a contactarme, y aunque aprecio las felicitaciones, no voy a ayudarlos de ninguna manera. Al escuchar esto, mi mamá comenzó a decir que estaba haciendo una y que necesitaba apoyarlos como familia. Mi papá también agregó que, como sus padres, merecían ser cuidados y que esto era lo menos que podíamos hacer. Estaba tan enfadada que quería darles mi opinión. De repente, se me ocurrió una idea. En lugar de simplemente discutir con ellos, debería enseñarles una lección por siempre pensar que podían aprovecharse de mí después de maltratarme todos esos años atrás. Le dije a mis padres que estaba dispuesta a ayudarlos solo si aceptaban mis demandas. Mi papá me preguntó curiosamente cuál era, sin dudarlo expuse mi demanda. Si querían mi ayuda, tenían que admitir públicamente frente a nuestra familia y amigos que mi hermano era el cerebro detrás de los rumores hirientes que habían manchado mi reputación. Quería que humillaran a mi hermano de la misma manera que me habían humillado a mí frente a todos, creyendo en sus mentiras y manipulaciones. Quería que asumieran la responsabilidad de sus acciones y reconocieran el dolor que han causado. Al escuchar mis condiciones imposibles, mi papá comenzó a cuestionar la necesidad de tal admisión. Mi mamá me dijo como todo esto era bastante innecesario y que podríamos tener una discusión privada sin involucrar a otros,
pero mantuve mi posición. Esta condición era no negociable, un requisito previo para cualquier ayuda que quisieran que les ofreciera en el futuro. A medida que la tensión aumentaba, mi papá elevó la voz, afirmando su papel como mi padre y comenzó a enfatizar que era mi deber ayudar a mi familia en apuros. Mi mamá, en un último esfuerzo, me instó a hacer lo correcto y ayudarlos, enfatizando los años que pasaron criándome. No pude evitar encontrar ironía en su repentino llamado. Les recordé el pasado, el hecho de que me echaron y fue mi abuela quien me crió, no ellos. Empezaron a ponerse más y más agitados, pero les dije firmemente que si querían establecer contacto conmigo y buscar mi ayuda financiera de ahora en adelante, la verdad debía ser reconocida públicamente y mi hermano debía enfrentar consecuencias por sus acciones. Desde esta conversación, mis padres han estado tratando incesantemente de llamarme, pero estoy ignorando sus llamadas. Empiezo a arrepentirme incluso de haberlos llamado de vuelta ese día. Me gustaría saber si realmente sería una por no ayudar a mis padres en absoluto. Actualización 1. Ha sido una semana de locura desde que compartí por última vez mi historia, y el apoyo y aliento que he estado recibiendo de todos ha sido abrumador. Es reconfortante saber que no estoy sola en este momento. Me alegra que todos estén de acuerdo en que no debería relacionarme con mis padres ni considerar ayudarlos después de lo que me hicieron pasar. La razón por la que les impuse tal condición fue porque sabía que era prácticamente imposible para ellos hacerlo. Sé que aman demasiado a mi hermano y, a pesar de que podrían haber descubierto ahora que todo eran mentiras suyas, sé que nunca lo harán pasar por lo que me hicieron pasar a mí hoy. Mi hermano me envió un mensaje de texto grosero después de que mis padres intentaron contactarme y me negué a contestar sus llamadas. Esto es lo que escribió: hola, hermana. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi y puedo decirte que cada día sin ti en mi vida ha sido genial. Escuché que mamá y papá se pusieron en contacto contigo y les diste un ultimátum loco. Nunca lo llevarán a cabo, sabes eso, ¿verdad? Claramente nunca te amaron y nunca harán nada para lastimarme. Admito que mentí sobre ti hace 15 años, pero ha pasado mucho, mucho tiempo desde entonces, así que deja de ser tan egoísta y trata de superar el pasado. De todos modos, estabas soltera y sin hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no quieres ayudarlos pagando por las reparaciones y renovaciones en la casa? Haz lo correcto y sé una mejor hija. Leer el mensaje se sintió como una puñalada en el pecho. La audacia de descartar las luchas que enfrenté y las condiciones que establecí hablaba mucho sobre su falta de empatía. El intento de manipularme, enfatizando mi estado de soltera y sin hijos, agregó otra capa de insensibilidad. Su insinuación de que debería priorizar sus necesidades sobre mi propio bienestar no solo fue ofensiva, sino que también resaltó lo poco que pensaba en mí. Impulsada por la frustración y un fuerte deseo de justicia, decidí que era hora de tomar las riendas y revelar la verdad que se había ocultado durante demasiado tiempo. Me senté a escribir un correo electrónico a mis padres y familiares cercanos compartiendo los dolorosos detalles de mi infancia y el trato injusto que soporté mientras crecía en la casa de mi familia. En el correo electrónico describí el entorno estricto y opresivo que tuve bajo el techo de mis padres y cómo me trataban en comparación con mi hermano gemelo. El correo electrónico también se adentró en el malicioso y completamente falso rumor que mi hermano había difundido sobre mí en la escuela, lo que había llevado a graves consecuencias y afectado mi reputación. Escribí cómo mis padres me habían echado a la calle y que si no fuera por mi abuela, podría haber estado muerta en las calles en este momento. Al final, pedí a todos que leyeran un mensaje que mi hermano me había enviado. Adjunté una captura de pantalla donde admitía mentir sobre mí. Era una confesión clara que esperaba que expusiera las mentiras que habían persistido durante demasiado tiempo. Envié el correo electrónico hace solo una hora y sé que se desatará el caos una vez que mis padres y mi hermano lo lean. Les actualizaré pronto sobre cómo reacciona mi familia a mi correo electrónico. Actualización 1. Ha pasado un mes desde mi última actualización y muchas cosas han sucedido. Este mes, como puedes imaginar, mi familia estalló después de recibir el correo electrónico. Mis padres han recibido críticas de familiares que antes no conocían la extensión del favoritismo y el abuso emocional. Muchos miembros de la familia se comunicaron conmigo para decirme que no tenían idea de todo esto y se disculparon por no estar allí para mí. Mi hermano y mis padres me enviaron una avalancha de mensajes de texto que empezaban a volverse más abusivos y violentos, así que decidí contactar a un abogado que les envió un aviso de cese y desista. Básicamente, les advirtió que no se pusieran en contacto conmigo nuevamente, de lo contrario, tendrían que enfrentar graves consecuencias legales. Supongo que esto los asustó porque dejaron de contactarme.
Mi abuela piensa que hice lo correcto al hacerle saber a todos lo que sucedió y me apoya al 100%. Ella es la única persona que me importa, así que me alegra que esté de mi lado. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y estoy feliz de informar que todo en mi vida va bien por ahora. Profesionalmente, mi negocio de redacción de contenido ha estado floreciendo. Las invitaciones para hablar en seminarios y podcast continúan llegando, consolidando mi posición como una figura respetada en mi campo de trabajo. Estoy tan cercana a mi abuela como siempre. Recientemente, me tomé una semana de descanso de mi trabajo para pasar tiempo de calidad con ella. Está interesada en la jardinería en estos días y me está educando mucho sobre varias flores y hierbas en su jardín. Los momentos que paso con ella, ya sea compartiendo comidas, participando en conversaciones sinceras o simplemente disfrutando de la compañía mutua, son mis recuerdos favoritos y apreciados. Mi familia no se ha puesto en contacto conmigo después de la carta que recibieron de mi abogado, así que estoy feliz de que se mantengan alejados de mí. Personalmente, comencé a ir a terapia, así que con suerte puedo trabajar en mi curación. Creo que esta será la última actualización por ahora.